Contanos un poquito, fue en tu gestión que se pudo justamente gestionar la construcción de estos departamentos. ¿Cómo había iniciado ese proyecto? ¿Cómo se inició en su momento ese proyecto? Bueno, ese proyecto nace a partir de una inquietud, que era la cantidad de hogares sin vivienda que había en Sunchales. En ese momento teníamos un registro de aproximadamente unas 280 familias sin vivienda y que podían acceder a un proyecto, digamos, de inversión a través del banco hipotecario o de algún otro tipo de proyecto y que podían financiarlo, es decir, que podían pagarlo. Surge así entonces la realización a través de un acuerdo con la Comisión Nacional de Tierras, que fue en el año 2013, a principios del año 2013, casi que nos llevó un año de gestión poder abrir, digamos, esa puerta, y a partir de ahí con Banco Hipotecario, que era el ente financiero, empezar a desarrollar el complejo habitacional de los 108 departamentos, que al principio eran 104 y después por una cuestión de diseño se pudieron agregar 4 departamentos más. Perfecto. Esto, digamos, surge entonces por una iniciativa del municipio tratando de solucionar un plan habitacional como para la gente de Sunchales. Banco Hipotecario es el ente financiero. La municipalidad tuvo que transferir los terrenos, digamos, a Banco Hipotecario, pero a través de un comodato, hasta tanto se perfeccione el hecho que es que todos hayan terminado de pagar sus departamentos. Entonces la municipalidad, finalmente, cuando todos terminen de pagar sus departamentos, recuperaría el valor del terreno que puso para que se hiciera los 108 departamentos. Por lo tanto, hoy, digamos, los departamentos, si bien es una inversión del Estado Nacional, de alguna manera siguen con una propiedad entre pinzas, digamos, del municipio, porque los terrenos son municipales. Esos terrenos estaban destinados a un plan de vivienda de la provincia. La provincia nunca había hecho las viviendas en ese momento y nosotros tuvimos que gestionar la desafectación de ese terreno por parte de la provincia para poder transferirlo luego a Banco Hipotecario. Que eso fue otra historia, es decir, porque eso también nos costó casi un año de gestiones con la provincia, que en ese momento no estábamos, digamos, en línea y en sintonía, digamos, entonces era todo bastante mucho más difícil de hacerlo. Pero bueno, se logró, los departamentos hoy son una realidad. Lamentablemente se tendrían que haber terminado en abril del 2016, es decir, cuando nosotros dejamos la gestión, la construcción estaba lo suficientemente avanzada como para que en 4 o 5 meses más pudieran estar disponibles. ¿Qué faltaba en ese momento? Las terminaciones finas y todo el agregado de los elementos de cocina, termotanque y esas cuestiones. Bueno, hoy veo con mucha preocupación que pasaron 6 años desde que tendrían que haber estado terminados y todavía no están terminados. Entonces eso es algo en donde el municipio tiene una responsabilidad absoluta, porque los terrenos son de ellos y porque deberían estar permanentemente insistiendo para que el Procrear, que es el programa que lo financia, los termine de hacer y los termine de entregar. Eso te quería preguntar, ¿cuánta injerencia hoy tiene el municipio en la obra? Porque me contaba Víctor Díaz, papá de Florencia, que ha tenido múltiples inconvenientes en estos 3 meses que lleva habitando una de las unidades, golpea la puerta de funcionarios locales, porque es mucho más simple y más fácil que golpear la puerta del gobierno nacional o del consorcio de Santa Fe o de Banco Hipotecario, y la respuesta con la que se encuentra es una obra pública nacional, nosotros no podemos hacer demasiado. Con sabor a poco esa respuesta, me contaba Víctor, y por lo que contás, el municipio o los concejales o el funcionario público de Sunchales podría hacer un poco más de fuerza e interceder, si se me permite el término. Mirá, todo lo que pueda hacer el municipio lo tiene que hacer. Es decir, nosotros no nos quedábamos con que la obra era una obra nacional, nosotros estábamos permanentemente encima, teníamos un ingeniero que estaba permanentemente encima de la obra, a pesar de que la obra tenía su propio ingeniero. Entonces, si tenía algún requerimiento, nosotros estábamos tratando de solucionar ese requerimiento. Hoy, si las familias que están viviendo, que son familias de Sunchales, tienen una necesidad, el municipio no se puede hacer el desentendido. ¿Por qué? Porque de alguna manera esos terrenos son municipales y esos terrenos tienen una responsabilidad. Creo que una de las principales responsabilidades que habría que empezar a plantear es, bueno, que se terminen de asignar. Creo que ya con esta nueva gestión nacional
Banco Hipotecario ha abierto nuevamente la inscripción para poder terminar de asignar los departamentos que quedan, que eso está muy bueno, pero si hay detalles por terminar, el municipio tendrá que estar haciendo un informe y ese informe tiene que ir al técnico de Banco Hipotecario, responsable de la obra, y también al Ministerio de Infraestructura o el ministerio que corresponda. ¿Para qué? Para que se sepan, digamos, en qué condiciones están esos departamentos. Y si hay alguna situación que resolver de emergencia, bueno, que se resuelva. ¿Por qué? Porque la gente no puede esperar la que está viviendo ahí adentro. Me comentaban de que hay tapas de tanques que se han volado, con el peligro que significa para la salud de las personas. Bueno, una tapa de un tanque no significa una inversión demasiado grande como para poder hacerlo y poder, digamos, proteger la salud del agua potable que consumen la gente de los departamentos. Por lo tanto, el municipio no puede desentenderse porque fue el generador del proyecto, más allá que sea otra gestión, sí. Fue el que puso los terrenos y es el que tiene que estar controlando que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Entonces, desentenderse de eso es un acto de, digamos, al menos de desidia, ¿no? De no querer ocuparse de algo que le impacta directamente a la gente de Sunchales. Ezequiel, cuando se abre una licitación de una obra pública semejante como esta, y los aportes son nacionales, la empresa constructora, el consorcio que ahora está controlando, todo eso, el banco hipotecario, todo eso lo define el gobierno nacional, el municipio local solamente cede los terrenos y todo lo demás, la logística viene, en este caso, desde el gobierno nacional. Mira, nosotros habíamos puesto como condición que la mano de obra sea local. Ajá. Entonces, vos cuando haces un acuerdo, ¿no es cierto?, hay cosas que se ponen en el acuerdo y hay cosas que digamos, que se manejan a través de notas, notificaciones, y Banco Hipotecario había accedido, es decir, bueno, que las empresas que vinieran no vinieran con todo su personal, sino que vinieran solamente con el personal de conducción. Bien. Y el resto de la mano de obra que sea mano de obra local. Por lo tanto, hay cuestiones que vos podés charlar. A ver, a nosotros también nos pasó con el tema de la autovía y de la traza urbana de Sunchales. Nosotros no administramos la obra, la administraba en ese momento el Ministerio de Infraestructura. Pero cuando nosotros hicimos todas las gestiones para la autovía junto con las demás localidades beneficiadas por la autovía, lo que planteamos eran algunas cosas que no podían dejarse liberado al criterio de Vialidad Nacional, porque Vialidad Nacional no conoce las necesidades y las situaciones. Entonces fue así en donde nosotros logramos que la travesía urbana de Sunchales fuera lo primero que se empezara a construir de la autovía, que después, bueno, quedó porque nos fuimos y quedó, digamos, esa obra quedó en stand-by durante muchos años y hoy, gracias a Dios, está nuevamente en marcha. Pero digo, eso te demuestra que vos desde el municipio vos podés hacer cosas como para generar, digamos, que tus ciudadanos estén un poco mejor, ¿no? Por más que sean obras que la administre la provincia, por más que sean obras que la administre la nación, porque vos conocés cuáles son las necesidades que tiene tu gente y vos podés transmitirla directamente, es decir, vos sos funcionario y vos podés transmitir directamente a los funcionarios nacionales o provinciales y normalmente te escuchan, porque ellos saben, digamos, que ellos no pueden conocer todo y que a veces hay cosas que vos desde lo local, desde el territorio, podés hacer, digamos, mejor que lo que se puede hacer desde una oficina en Buenos Aires, por ejemplo. Te pregunto por último, ¿cómo ves a la ciudad? Como exintendente, como candidato a concejal hace un tiempito atrás también por el PJ, ¿cómo ves a la ciudad? La oposición ha marcado en su momento un poco el descontento, la preocupación de la gente, el tema de la inseguridad. ¿Cómo visualizas todo esto? Bueno, yo creo, digamos, como ciudadano, que hay cosas que se podrían mejorar. Es decir, me parece que el presupuesto es un presupuesto demasiado exagerado, es decir, es casi 10 veces más de lo que teníamos nosotros hace apenas 6 años atrás. Por lo tanto, es un presupuesto sobredimensionado para la ciudad, pero eso le permitiría al municipio hacer cosas que quizás otros municipios no puedan hacer y no se están haciendo, digamos, porque, a ver, las últimas repavimentaciones vinieron o se hicieron, por ejemplo, calle Lainez, que hacía años que se estaba reclamando, con dinero de la provincia de Santa Fe que aportó el gobernador hace pocos meses. Digo, bueno, el plan de pavimento que se tendría que haber continuado, las 150 cuadras que al principio a mí me habían vetado un artículo para que yo tuviera que devolver plata, que después finalmente cuando yo me fui lo sacaron para que se pudiera seguir haciendo, no se avanzó. Es decir, es como que hay cosas que se podrían hacer. Sunchales no puede seguir teniendo, digamos, esta cantidad de calles de ripio, de tierra, con estas condiciones,
cuando en realidad es una comunidad que podría estar aportando, aunque sea una pequeña cuota mensual, para hacer un plan y para terminar de pavimentar todos los Sunchales. Hay cosas que se están ocupando, por ejemplo, de lo que es el centro, de lo que son las cosas que tienen visibilidad, pero cosas como, por ejemplo, las cloacas, como, por ejemplo, la consecución de la distribución del gasoducto, todas estas cosas que se habían gestionado y que quedaron ahí en mitad de camino. Me parece que falta una mirada estratégica de desarrollo de Sunchales, más allá de los spots, de los comentarios y todo lo demás, me parece que queda todo en marketing, pero en realidad, digamos, esa mirada estratégica de desarrollo, de acompañar al sistema productivo, de acompañar a los emprendedores, de acompañar, digamos, no se está haciendo como corresponde. Hay muchos empleados municipales sin hacer nada y muchas empresas de afuera que están trabajando, reemplazando los trabajos de los empleados municipales. Entonces, un doble esfuerzo que está haciendo la gente, porque en realidad los recursos del municipio los paga la gente, con pocos resultados. Es decir, qué sé yo, desde empresas que están juntando ramas, que las he visto, que antes lo hacían todos los empleados municipales, el riego deja mucho que desear, no hay implementos, digamos, en el corralón las maquinarias se han venido abajo, es decir, nosotros habíamos comprado 2 motoniveladoras, una retroexcavadora, un tractor, algunos camiones para la frontal, y vos decís, bueno, ¿dónde está todo eso? ¿Qué pasó? Falta mantenimiento. Bueno, estas son cosas que el corralón se ha ido achicando. Nosotros teníamos un sector para pintado de palinas, para pintado de carteles urbanos, que no está más, que se fue cedido a una institución, que está bien que las instituciones tengan su espacio, pero digo, la municipalidad tiene que pensar en todo esto. Bueno, me parece que se podrían optimizar mucho más los recursos de lo que se lo está haciendo en función de las necesidades de la gente, ¿no? Por ahí puede ser una mirada crítica desde alguien que lo mira desde otra posición, pero yo creo que hay mucha gente que piensa de esa manera.